Gracias, buenas tardes. Saludo al doctor Guido Zambrana como moderador de esta sesión, al doctor Rolando Barral, también colabora como co-moderador, y a quienes están conectados virtualmente a esta última sesión y a los asistentes en esta sala, especialmente al director de la carrera de Ciencias de la Educación, el magíster Mario Zárate, que ha tenido la gentileza de acompañarnos presencialmente. 6 exposiciones se presentaron en la sesión llevada a cabo el 3 de julio de 2023 como segundo programa de los lunes del IEB dedicado al tema educativo. El título de la sesión fue Problemas y políticas públicas en Bolivia, habiéndose establecido como objetivo específico de la sesión el que se señala a continuación: explicitar la problemática de la educación boliviana en sus distintos niveles, pergeñando posibles políticas públicas que permitan auspiciar el desarrollo en el siglo XXI. Participaron en la sesión 6 investigadores de alto perfil que posteriormente aprobaron y corrigieron los resúmenes que presento a continuación. Presentación del doctor Enrique Ipiña Melgar. Con el título La educación intercultural bilingüe y los desafíos educativos del siglo XXI, el doctor Ipiña destacó que en nuestro país el sistema educativo carece de información periódica sobre sus resultados. Pareciera que el sistema rechazaría conocer sus resultados y prefiere no mirar. Así, suponemos que, pese a los problemas y la crisis generalizada, los países vecinos tienen una educación mejor que la nuestra. Pero no lo sabemos porque no conocemos nuestra realidad. Tenemos problemas como país porque además no practicamos el diálogo y nos comunicamos en un medio plagado de amenazas e imposiciones. Aunque creemos que la educación podría darnos las soluciones que necesitamos, no podemos cambiar, aunque querríamos hacerlo. El expositor, pese a una objeción presentada al final de su alocución referida a las escuelas ambulantes de principios de siglo y la fundación de Warisata, indicó que con la reforma agraria de 1953 se implantó la educación rural en Bolivia como un sistema estructurado y como una política de Estado, particularmente con la apertura de la educación fundamental de 3 años de duración en sustitución del nivel primario, aunque solamente en castellano, sin ninguna consideración intercultural. Respecto de la reforma de 1994, Ley 1565, remarcó sus componentes centrales, la interculturalidad y la participación popular. La interculturalidad con la educación bilingüe, aprendizaje de las lenguas originarias y el castellano con la metodología de L1 y L2, consistía, según Ipiña, en un enfoque ético de alta política, destinada a promover la estima de los valores del otro, el diferente, y en el rechazo y superación de los antivalores del racismo y el regionalismo. Respecto de la participación popular, tenía que ser el alma de la autonomía de las regiones, municipios y comunidades. En educación debía orientarse la participación de la comunidad en la planificación, gestión y supervisión de las actividades educativas. Ambas estrategias, la interculturalidad y la participación popular, tuvieron logros relativos a causa de la anulación de la Ley 1565 sin evaluación, lo que devolvió la libre vigencia de los antivalores de odio racial y regional, cerrando los ojos a la modernidad. El doctor Ipiña presentó al final de su intervención las orientaciones de la Comisión Internacional de la UNESCO de 1996 para la educación en el siglo XXI, comisión dirigida por Jacques Delors, que publicó el libro La educación encierra un tesoro. Indicó que la aplicación de los 4 pilares de la propuesta,
Aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser transformaría la educación y la sociedad del siglo XXI. Para encarar tal desafío, las naciones deberían realizar la voluntad política requerida. Presentación del doctor Guillermo Mariaca Iturri. Con el título Problemática política e intercultural de la educación formal en Bolivia, el doctor Mariaca presentó una elaboración teórica concerniente al mestizaje y la interculturalidad. Indicó que se trataría de contenidos que permitan comprender la relación paradójica entre la cultura educativa y la cultura política, considerando las nociones teóricas concernientes a la interculturalidad y lo plurinacional. Según el expositor, en Bolivia solo se habría desarrollado con relevancia teórica y originalidad una noción concerniente al mestizaje, el barroco mestizo, y su impronta fue desde la pintura, con ejemplos y particularidades señaladas en su alocución. Sin embargo, incluso en este caso, subsistiría una visión moderna, con códigos occidentalizados que condicionarían la apreciación del capital simbólico, desplegando influencias en la manera de imaginar y ver ciertos productos culturales, incluso en la literatura boliviana. Respecto de la interculturalidad, el expositor encontraría en la danza del gran poder la única expresión asertiva del mundo cholo, realizada con la afirmación plena de una identidad trans, de uno en otro. Con distintas frases como las siguientes, el doctor Mariaca se refirió a esta manera original de la interculturalidad: aporte cholo a la humanidad, poética del Taipipurú Mayauca en la fiesta, tensión simbólica que no armoniza, expresiones de los subalternos que se apropian de la ciudad, liberación temporal del peso del racismo y de la explotación, utilitarismo del capitalismo salvaje, despliegue de una verticalidad original incluso con triple domicilio y cristalizada aquende el pretexto de la pobreza. El Estado plurinacional de Bolivia no habría construido escenarios propios ni alcanzado logros que permitan afirmar que la interculturalidad realizaría a los comunarios modernos, restringiéndose apenas a hipostasiar la diferencia. Y esta actitud de poder habría sucedido incluso desde los cambios del siglo pasado. Por ejemplo, la educación intercultural bilingüe apenas reflejó la diferencia étnica y lingüística, motivando a aceptarla con la apariencia de valorarla. Careció de una poética de la diferencia que, con la narración polifónica, según Mariaca, realizara los sueños de ayer, desplegando la reciprocidad real y equitativa. En el siglo XXI, la interculturalidad indujo a que los indios de las comunidades se integraran a la dinámica consumista de las ciudades. No se realizó como diálogo ni integración de la pluralidad. Fue un maquillaje que no desplegó diversa, amplia y aún agonísticamente lo pluri, siendo impotente de promover el desarrollo sostenible, no solo de la sociedad con preservación del medio ambiente, sino del individuo en interacción política, cultural y educativa con el entorno social. La interculturalidad perdió su mejor potencialidad, la de promover la afirmación cultural diversa como proyecto socioeconómico, coartándose su desarrollo en la democracia como mejor escenario. El poder redujo la interculturalidad a las fotografías para turistas y las identidades a rasgos fijos en espacios determinados, coexistiendo pese a las diferencias. Desde inicios del siglo XXI, la interculturalidad se habría dirigido a sostener el autoritarismo político efectivo, negándose la democracia, el diálogo y la creación fértil a partir de las diferencias. Sin embargo, el gran poder reanimaría las esperanzas políticas y educativas de superar el sometimiento a un solo modelo marcado por nuestra historia monárquica. El cholo moderno se expresaría en el gran poder consumando y celebrando su triunfo agonístico, dice Mariaca.
Expresaría su identidad de retorno a la diferencia en momentos de asertividad que le conducirían a afirmar su vida, transformándola. No como la manifestación curiosa de la diferencia, sino como la apropiación temporal del espacio simbólico y real. De manera complementaria a cómo los indígenas de tierras bajas, a pesar de que la modernidad habría invadido su cosmovisión, comercializándola, sustentan, por ejemplo, el sustrato de su actitud de preservación de la biodiversidad como diálogo y reciprocidad con la naturaleza. Pese a que se presentó un cuestionamiento a la exposición del doctor Mariaca respecto de la interpretación de la verticalidad a partir de las ideas de John Murray en los años 70, particularmente sobre el doble domicilio como forma de realizar el ideal de control de máximo de pisos ecológicos, el expositor insistió en que la verticalidad que se habría dado desde sus orígenes no sería propiamente intercultural, como él la concebiría, y que se reduciría a la gestión estatal que habría sido impuesta por la civilización inca en su vasto imperio. Presentación del doctor Guido Zambrana Ávila. Con el título Problemas y retos actuales de la educación superior, el doctor Zambrana indicó que existiría actualmente una gran cantidad de información para efectuar diagnósticos sobre los problemas educativos e institucionales de la UMSA y en general de las casas de estudios superiores que constituyen el sistema de la Universidad Boliviana. Por ejemplo, en su alocución hizo referencia a la publicación oficial de 2015 del Ministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, titulada Reporte de Investigación Universidad Pública y Lucha contra la Corrupción, el caso de la UMSA. Con base en 30 entrevistas anónimas y el estudio de casos, el documento identifica las zonas potenciales de corrupción y los factores que la promoverían en carreras de 5 facultades de la UMSA. Aparte de los testimonios de los informantes, fueron fuentes de estudio varios documentos internos, la bibliografía pertinente y los textos alusivos de distinta procedencia y tipo. Entre los aspectos más graves del diagnóstico destacan el uso del poder con fines corporativos, la discrecionalidad, la anulación del cogobierno, la disfuncionalidad en el control de los dirigentes, la evasión de la fiscalización, el despilfarro de los recursos públicos de parte de los estudiantes, autoridades y dirigentes, el nihilismo político dominante y la carencia de conducta moral de los representantes. Asimismo, sería preocupante el estado inercial de la entidad que no cambia, que no aplicaría ni cumpliría las normas y que sería escenario de disputas de poder por intereses creados, extraños a cualquier motivación académica, con impacto negativo en el nivel de formación profesional poco encomiable. El expositor remarcó las espinosísimas limitaciones del sistema de la Universidad Boliviana con rotundos fracasos, como el 13º Congreso Regular y el primer Congreso Extraordinario. En suma, hoy no existiría el supuesto sistema, convirtiéndose el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana apenas en un botín de disputa, inservible para dirigir los cambios académicos de las universidades públicas, incapaz de atender su responsabilidad social e incompetente para precautelar y cumplir los principios de la autonomía y el cogobierno. La UMSA y el sistema universitario boliviano estarían en una degradación institucional, transgredirían los valores de la autonomía, apañarían la corrupción y prolongarían un modus vivendi que generaría los peores efectos del abuso de poder de arriba abajo. Es inadmisible cómo los procesos de contratación de docentes, sean interinos o titulares, se habrían convertido en una transacción de cargos por votos. Cómo los estudiantes valientes que denunciaron la corrupción de dirigentes fueron expulsados incluso del sistema universitario boliviano sin que no exista competencia alguna para hacerlo. ¿Cómo se llevarían a cabo los procesos universitarios marcados por el prevaricato, la componenda, la dilación y la coacción? ¿Cómo recientes secretarios del CV utilizarían su poder para conculcar la autonomía y la constitución política del Estado?
cómo se traficarían becas y beneficios estudiantiles, se realizarían contrataciones y ascensos discrecionales administrativos y se convertiría el posgrado en un negocio. Que no se realicen auditorías, que se retrasen indefinidamente los trámites o se los acelere extraordinariamente según los colores políticos, la cercanía o la lejanía de los impetrantes con las fórmulas triunfantes o según los intereses creados de amigos, familiares y adláteres de quienes detentan el poder, sería sin duda recurrente y vergonzoso, como también lo serían los contratos para cargos de dirección, favoreciendo a gente de la calle, la admisión irregular de cobros, sobornos y extorsión a los estudiantes, además del cohecho académico traficando calificaciones, dinero fluyente en los exámenes de titulación y en el nombramiento de tutores, además de la impunidad en la que quedó Max Mendoza, que como estudiante percibía un salario mensual de más de 24,000 bolivianos. Es sorprendente cómo los estudiantes usarían el poder para romper el cogobierno, siendo cómplices de movidas ilegales, cómo dispondrían de los recursos de IDH que incluso serían montos superiores a los de las carreras, cómo se someterían a los dictámenes del poder gubernamental de turno, convirtiendo a la dirigencia en un negocio. La movilización política y la mejora académica como transacción habrían sido relegadas al olvido o a una situación del pasado. Para colmo, señala el doctor Zambrana, ante estudiantes que no egresan ni se titulan durante uno o más lustros porque son dirigentes profesionales, los docentes quedaríamos indiferentes, adoptaríamos el silencio, incurriendo en la sumisión y la complicidad, agravando las tendencias deplorables. Callaríamos frente a cómo el Estado manejaría la UMSA a través de dirigentes corruptos, quedando en nada los procesos que deberían resolverse hace años, entre muchos otros los que se olvidaron, por ejemplo, la suplantación académica que cometió Álvaro García Linera y la prórroga ilegal y fraudulenta de Álvaro Kelali. Por lo demás, el doctor Zambrana hizo referencia a los desafíos de la actualidad que se presentarían a la educación superior. Desde la pandemia y con la irrupción de la inteligencia artificial, las viejas prácticas académicas deberían cambiar profundamente. Serían evidentes que algunas profesiones serán superadas en mucho por procesos automáticos, aunque la demanda no varíe, y para tener más votos, algunas carreras no restringirían el acceso de postulantes con una ostensiva caída de la calidad académica. Los docentes tendríamos que comprender los nuevos escenarios de la formación con el empleo intensivo de la inteligencia artificial en las clases y en las evaluaciones. Tendríamos que rediseñar los planes de estudio, cambiar los sílabus, enseñar con simulaciones, motivar la autoformación, evaluar las competencias digitales, inventar nuevos modelos, disponer de aulas virtuales y exigir presupuesto para la inversión tecnológica con la asistencia de técnicos especializados. Otros cambios que el doctor Zambrana propuso anteriormente y que fueron ignorados por una institución transida por la corrupción son los siguientes: voto censitario de los docentes sin participación de interinos, porque se los coaccionaría a traficar sus votos; permanencia a plazo determinado de los estudiantes de la UMSA como dirigentes; restricciones para la reelección de dirigentes universitarios; movilización docente para generar cambios profundos realizando eventos como el presente, en el que se discute y se intercambian opiniones sobre la mejora de la universidad; exigencia intransigente de finalización de procesos universitarios y otras medidas similares y complementarias. Por lo demás, el expositor remarcó que diagnósticos tan negativos como los señalados, que involucran especialmente a autoridades, funcionarios y dirigentes, contrastarían con las pautas de conducta que la mayoría de los docentes, estudiantes y trabajadores administrativos llevarían a la práctica, insuflando vida a la UMSA. Son las acciones que mantendrían con evaluaciones meritorias en el país,
que luchemos todos porque esas prácticas prevalezcan sobre los estilos corroídos de gestiones deplorables, sería el principal desafío institucional para el siglo XXI. Presentación del doctor Clever Cárdenas Plaza. Con el título Cambios curriculares en la asignatura de lenguaje y literatura en secundaria, el doctor Cárdenas comenzó su alocución refiriendo la obra del escritor cubano Roberto Fernández Retamar, particularmente su libro Calibán, en el que se pregunta si existiría literatura genuinamente latinoamericana. La respuesta de que prevalecería el calco y las copias entre los escritores de la región interpelaría a tomar conciencia de la necesidad de desarrollar una cultura propia. Tal desafío sería asumido en Bolivia, planteándose el proyecto de construir un corpus literario que permita enseñar y valorar la cultura nacional a través de la formación literaria impartida en secundaria. Pero la problemática sería más compleja y grave que solo la necesidad de superar el calco en literatura. Sería muy preocupante que actualmente el Ministerio de Educación, contando con una nutrida presencia de profesores sindicalizados como funcionarios, se haya opuesto recurrente y sistemáticamente a cualquier forma de evaluación de la calidad educativa, incluidas las pruebas PISA. Sería inadmisible que el gremio del magisterio esgrima consignas hasta las últimas consecuencias, defendiendo intransigentemente, por ejemplo, la endogamia académica en las escuelas normales y en las unidades de formación docente. Estas actitudes dañarían irreparablemente el sistema educativo, imposibilitando que cualquier transformación moderna mejore cualitativamente la educación. A principios del siglo XX, anota el expositor, fue el contexto liberal el que motivó la fundación de la primera unidad de formación docente en Sucre, a cargo del pedagogo belga Georges Rougoumont, dando lugar a que su constitución sea parte del proceso de construcción de la identidad nacional. Se desplegó la educación de las élites urbanas como una política de Estado, atendiendo muy poco al ámbito rural, siempre balcanizado y apenas asistido mediante las escuelas ambulantes y los caciques apoderados. La promulgación de la Ley 1565 de 1995 representó, según señala Cárdenas, la consumación de una visión posmoderna de la educación. Después de exactamente 40 años de haberse promulgado el Código de la Educación Boliviana y pese a que varias tareas no fueron concluidas plenamente, la reforma educativa representó la introducción de varios cambios. Se instituyó el enfoque constructivista, centrado en la individualidad del alumno y su creciente autoformación. Se hizo obligatoria la evaluación de la calidad, con la posibilidad de aplicar métodos internacionalmente reconocidos como PISA. Se establecieron los currícula base para las asignaturas del nivel de primaria. Comenzó a pergeñarse el currículum de secundaria. Se encargó el diseño de las mallas curriculares de formación inicial a las universidades apoderadas para administrar los institutos normales superiores. Se incentivó una formación reflexiva y crítica de los estudiantes antes del bachillerato y se estimuló económicamente la mejora del desempeño docente a través de los asesores pedagógicos. En lo concerniente a la asignatura de lenguaje y literatura en secundaria, la Ley 1565 introdujo orientaciones auspiciosas en el currículum. Sin embargo, no se concluyó el diseño respectivo, apareciendo algunas elaboraciones extraoficiales criticables. Editoriales de contenido educativo como Santillana publicaron libros de texto siguiendo los lineamientos de la reforma, por ejemplo, el enfoque constructivista, pero no se oficializó ninguna lista de literatura nacional, dando curso a que los profesores empleen cualquier novela o texto literario, evidenciándose una gran carencia. Aunque se reiteraba una y otra vez la necesidad de mejorar la capacidad de comprensión lectora de los estudiantes.
Las suplefaltas de los profesores fueron cuestionables recurrentemente por la calidad de libros que elegían arbitrariamente para sus clases. Así, la carencia de completitud del diseño curricular sobre la creación nacional diluyó nuestra literatura, generando que el estudiante solo se forme con libros de literatura universal y latinoamericana, o quizás con algún texto de autoayuda introducido por profesores entusiastas en sus clases de secundaria. Con tales limitaciones, en lo concerniente a la formación literaria, la aplicación de la Ley 70, promulgada en 2010, siguiendo el enfoque ideológico del MAS, no fue mejor ni superó las deficiencias de la anterior norma nacional. Por el contrario, el desarrollo del diseño curricular en lo concerniente a lenguaje y literatura se agravó con notorias consecuencias sobre la formación del bachiller. Cabe señalar al respecto algunos aspectos que permiten comprender tal regresión. En primer lugar, la introducción de la aymara en el occidente del país restó una cantidad considerable de tiempo de clases al desarrollo de la asignatura de lenguaje, atendiendo la enseñanza del castellano reducida a la mitad del tiempo antes disponible. En segundo lugar, en lo concerniente a la formación sobre literatura latinoamericana y universal, los cambios generaron el deterioro de la calidad de formación con el argumento de la educación integral. En tercer lugar, respecto de la lectura de obras nacionales en secundaria, con el propósito de efectuar crítica literaria, que algunos escritores bolivianos de calidad cuestionable, en general, se sindicalizaran para pedir al Ministerio de Educación las resoluciones de inclusión de sus obras como textos oficiales de la formación en dicho nivel, con la finalidad de incrementar sus ventas, convirtió la actividad de creación literaria en un negocio no exento de tráfico de influencias y producción precipitada, carente de calidad literaria, más porque los buenos escritores no se sindicalizaron. En cuarto lugar, la malla curricular a la que dio lugar la Ley 70 respecto de la lectura de obras capitales de la literatura universal llegó al extremo de establecer la lectura y crítica en tercero de primaria a niños de 8 años de al menos 5 libros en una gestión anual, incluidas la Ilíada y la Odisea, con una carga horaria recortada respecto de la que se disponía con la Ley 1565. Además, hoy son conocidos los recursos de la inteligencia artificial que instantáneamente ofrecen resúmenes y comentarios de obras capitales. Los textos sugeridos evidencian tendencias arbitrarias y sesgadas dentro de ejes articuladores que no ofrecen estándares de calidad de la crítica literaria en un contexto en el que la última palabra la tiene siempre el sindicato del magisterio. En suma, es imprescindible hoy día reencauzar el horizonte cultural nacional de los planes de estudio de la literatura nacional. Presentación de Vania Gómez García Cruz. Con el título La educación ambiental en Bolivia desde una perspectiva histórica y política, la magíster Gómez García hizo un recuento histórico-jurídico de las normas que regulan la preservación del medio ambiente, tanto a nivel nacional como internacional. Su exposición propuso que varios contenidos se inserten en los diseños curriculares de la educación formal. En primer lugar, cabe destacar la Carta de Belgrado, documento que contó con el apoyo de 60 países y fue redactado por las Naciones Unidas. Explicitó en 1975 las metas y los objetivos concernientes a la educación ambiental, estableciéndose las directrices básicas para lograr mejor calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. Destacó el conocimiento, la aptitud, las actitudes, las motivaciones y compromisos para llevar adelante acciones individuales y colectivas buscando soluciones para los problemas concernientes, de modo que la humanidad viva en armonía con el medio ambiente. Posteriormente, las Naciones Unidas definió conceptos tan importantes como desarrollo sostenible, pluralismo cultural y armonía con el medio ambiente, de manera que sus contenidos sean parte de políticas internacionales de educación ambiental en la formación reglada, especialmente en el nivel terciario y superior.
Los conceptos orientan las políticas medioambientales para que los países las definan y apliquen habida cuenta del crecimiento ascendente de la demanda y la finitud y escasez de los recursos. De esta entidad destaca el patrocinio de la Cumbre de la Tierra, llevada en 1992 en Río de Janeiro, con presencia de casi todos los países de América, donde se establecieron directrices fundamentales sobre el medio ambiente, la salud, la gestión de residuos, la preservación de la biodiversidad y el desarrollo sostenible del planeta. Los objetivos del milenio, formulados tanto a principios del siglo XXI como en 2015 por las Naciones Unidas, aprobándose la Agenda 2030, fue otro logro internacional relevante referido tanto a la preservación del entorno como a la educación ambiental. Como concreciones de dicho marco jurídico, la magíster Gómez García se refirió a los logros significativos de un país vecino, Chile, que desplegó exitosamente el programa Educación en la Naturaleza con actividades foráneas al aula. Sin duda, fue una experiencia digna de emulación. Similares logros se dieron en Brasil, que como parte de la definición de una política de Estado, promulgó una ley de educación ambiental. En el recuento de la normativa boliviana dedicada a la preservación del medio ambiente, la expositora presentó en la larga duración, particularmente desde 1992, la considerable cantidad de normas de nuestro país. Es decir, en más de 3 décadas, Bolivia habría promulgado un nutrido conjunto de leyes y reglamentos para el cuidado del medio ambiente. La lista comienza con la ley 1333, promulgada a mediados de 1992, denominada Ley del Medio Ambiente, y que se creó para proteger y conservar el medio ambiente y los recursos naturales, restringiendo la acción humana que afecte a la naturaleza en aras del desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida de la población. Se trata de una norma impulsada por el gobierno de Jaime Bassi, que fue precursora en América Latina. Por su parte, el MAS promovió la promulgación de la Ley 300 a fines del año 2012. Su propósito, repetitivo respecto de la ley anterior, fue establecer el marco normativo para la preservación del medio ambiente, llamada Madre Tierra, garantizando la continuidad de la regeneración de los seres vivos y del conjunto del hábitat de nuestro país. Se llamó Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, y promovió el desarrollo integral en armonía y equilibrio. Resultó ilustrativo que la magíster Gómez García incluyera en su exposición fotos de su autoría que mostraron los siguientes problemas. El grado de contaminación del medio ambiente por la acumulación de basura en distintos botaderos, evidenciándose la carencia generalizada de una cultura de reciclaje. La extensión de la frontera agrícola, precipitando la deforestación de vastas zonas, de manera que las incluya como territorio para el monocultivo o para el pastoreo, además de la vulneración de áreas protegidas, penetradas, contaminadas y destruidas, vulnerando los ecosistemas y afectando a los recursos naturales. Respecto de en qué medida la Ley 70 favorecería la educación ambiental, la expositora fue taxativa. Sería retórica sin presentar una normativa vinculante que permita la formación de los niños y jóvenes para que comprendan la importancia y desplieguen actitudes de conservación del medio ambiente. Si bien hubo algún logro en 2014, como la creación de un centro de educación ambiental en Santa Cruz de la Sierra, constituyó un logro aislado, sin que la educación formal ni la educación no formal hayan incorporado contenidos curriculares y orientaciones fundamentales, por ejemplo, para incentivar el reciclaje masivo y de manera duradera como parte de la cultura de las personas y la sociedad. Ante el cuestionamiento de cómo se explicarían las contradicciones jurídicas en las que incurriría el Estado boliviano actualmente, por ejemplo, favoreciendo con beneficios legales a los cooperativistas que se ocupan de la explotación aurífera, en contravención de las leyes promulgadas en la larga duración, la magíster Gómez García ratificó su posición
en defensa del orden jurídico. Es decir, sería preferible tener buenas leyes, incluso precursoras de la conservación del medio ambiente, aunque no se cumplan, a no tener ninguna. Respecto de la contradicción jurídica cuestionada, solo dio a entender de que en algún momento, probablemente con otro gobierno, las leyes se cumplirían plenamente y no incurrirían en contradicciones jurídicas por la voluntad cuestionable de favorecer a determinados sectores. Presentación de Virginia Ketty Arce Loredo. Con el título Las personas con discapacidad y la malla curricular elaborada por el Ministerio de Educación en el siglo XXI, la licenciada Arce comenzó destacando la necesidad de que, si un evento académico tratase de personas con discapacidad, algunos asistentes con tal condición deberían estar presentes. Al final de su exposición se verificó dicha presencia. Respecto de la normativa nacional que favorecería la inclusión de las personas con discapacidad en entornos educativos, por su experiencia en el Ministerio de Educación, la licenciada Arce relevó los contenidos y leyes actualmente vigentes como la Constitución Política del Estado de 2011 y la Ley 70. La primera fija sanciones a quienes discriminen a las personas con discapacidad, anulando o menoscabando el reconocimiento, goce o ejercicio igual de sus derechos. La segunda establece desde 2010 la educación como un derecho fundamental imprescriptible en todos los niveles, de manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. También destacó la promulgación de la Ley 223 en 2018, denominada Ley General para Personas con Discapacidad, que garantiza el ejercicio pleno de derechos y deberes en igualdad de condiciones y equiparación de oportunidades, regulando un trato preferente bajo el sistema de protección integral definido por las garantías de derechos, instando acciones que sean promovidas por los órganos de poder ejecutivo. No obstante, cabe también referirse a la normativa internacional mayor y a los antecedentes nacionales. En 2010, las Naciones Unidas establecieron los medios y mecanismos que garantizan el desarrollo integral, pleno y autónomo de las personas con discapacidad, según sus posibilidades, disfrutando de los derechos humanos e integrándose a la vida familiar y comunitaria con participación directa como ciudadanos. Respecto de los antecedentes nacionales, la Ley 1678 de 1995 en el gobierno de Sánchez de Lozada, denominada Ley de la Persona con Discapacidad, normó la habilitación, la rehabilitación, la prevención y la equiparación de oportunidades de las personas con discapacidad, incorporándose al trabajo, la educación, la salud y la seguridad social a corto y largo plazo. Pese a tan nutrida existencia legal, sin embargo, no se podría afirmar, según la licenciada Arce, que actualmente no exista exclusión de las personas con discapacidad. Es decir, la normativa no se cumpliría plenamente, registrándose incluso situaciones inaceptables como las expresadas por algunos docentes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UMSA, que opinarían que dichas personas solo ocasionarían problemas. Por tales circunstancias, prevalecería la actitud de varias familias de esconder a sus miembros con alguna discapacidad, sin que se les ocurra que podrían formarse profesionalmente. Así, en varias unidades de la UMSA, además de no disponer de mobiliario adecuado, ascensores, servicios especiales, condiciones en las aulas, rampas y una gran cantidad de ausencias, prevalecerían barreras actitudinales negativas tendientes a imposibilitar la permanencia y la titulación de las personas con discapacidad. Pese a la valoración de la licenciada Arce de la gestión del MAS en favor de las personas con discapacidad, también criticó varios aspectos. No patrocinó el fortalecimiento de la carrera de educación especial en Bolivia. No resolvió adecuadamente la tensión entre la inclusión de personas con discapacidad en unidades regulares de la educación formal versus la integración en centros de educación especial. No allanó los procesos burocráticos de integración a centros especiales, no facilitó incluir a titulados con discapacidad en colegios profesionales ni en entidades sindicalizadas.
No abordó los problemas de la discapacidad desde perspectivas multi, inter y transdisciplinarias. No formó a docentes con capacitación adecuada para educación especial e hizo el currículum base con el supuesto incuestionable de la existencia de centros de educación especial. En suma, varios aspectos de vanguardia de la Ley 1565 retrocedieron en la gestión del MAS, sea en la atención educativa directa, regular de apoyo, o indirecta, con apoyo exclusivo o individual. La expositora dijo que la problemática de la discapacidad abarcaría a todos los miembros de la sociedad, no solo a las personas con dicha condición y a su familia, sino a quienes vivirían en el mismo entorno. En consecuencia, cada persona que sea parte de la sociedad estaría interpelada a desplegar una actitud comprensiva y solidaria y a mostrar una filosofía de vida inclusiva, como la que marcó la UNESCO respecto de la educación. Dicha entidad definió la educación inclusiva en 2008 como el proceso de respuesta a la diversidad de estudiantes, incrementando su participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. Por lo demás, a pesar de que hoy día se tenga un conocimiento detallado de la discapacidad, por ejemplo, clasificando a las personas por la afectación de discapacidades físicas, intelectuales, mentales, psicosociales, múltiples, sensoriales, auditivas o visuales, comprendiendo que la asistencia del Estado difiere según se trate de discapacidad profunda, media o leve, sabiendo que el machismo y el racismo discriminan abierta o solapadamente a las personas con discapacidad, convirtiéndolas en víctimas invisibles, estando conscientes de que las necesidades de estas personas incluyen atención de equipos de trabajo con la concurrencia de médicos, enfermeras, fonoaudiólogos, psicólogos y otros profesionales, resulta que los más damnificados son los pobres, las familias de ingresos bajos, los entornos con deficiente alimentación que dificulta el aprendizaje y quienes, aún teniendo pequeños subsidios, viven entre la subsistencia y la muerte. Resultó muy desagradable la participación de una persona del público que solo comentó la exposición de la licenciada Arce. Reiterativamente, durante varios minutos, dijo que el problema social de existencia de personas con discapacidad debería resolvérselo con políticas de eugenesia y eutanasia. La respuesta de algún asistente del público, fue insultarlo, y la respuesta de la expositora remarcó su absoluto desacuerdo con dicha opinión, mencionando que ella consideraba a las personas con discapacidad como detentoras de derechos iguales que los que tendrían otras personas. También le indicó al participante muy educadamente que la discapacidad se daría solamente de manera no se daría solamente de manera ingénita, sino por determinadas circunstancias también aleatorias como accidentes, sin que nadie esté libre de padecerla. Finalmente, que alguien sea solidario con personas con tales condiciones mostraría la cultura de solidaridad y la práctica de valores inclusivos. Muchas gracias. Debemos agradecer al doctor Blitz Lozada por su intervención, de la misma manera que a Clever